El aire en Tepic, aquel verano de 1995, estaba cargado con el aroma a maíz cocido y jugo de naranja recién exprimido que Jorge Emilio Serrano llevaba en su carrito. Durante años, su figura había sido tan familiar como el reloj de la catedral, un hombre de paso lento pero constante, saludando a clientes habituales y a desconocidos por igual, siempre con un sombrero de palma ladeado sobre la frente. El día de su desaparición, el calor era sofocante. Sin embargo, un hombre que nadie conocía lo abordó junto al mercado municipal. Llevaba una chaqueta negra que desentonaba con el clima y un gesto contenido, como si cada palabra estuviera calculada. Pocos minutos después, Jorge y aquel desconocido se internaron en una calle lateral. Nadie volvió a verlos juntos. El carrito apareció más tarde en un callejón, intacto, como si su dueño hubiese sido arrancado de la escena en un instante. La investigación inicial fue más un acto protocolario que un esfuerzo real. La policía entrevistó a comerciantes, revisó cámaras de seguridad defectuosas y tomó nota de declaraciones contradictorias. Algunos aseguraban que Jorge había sido visto en la terminal de autobuses, otros que un vehículo gris lo recogió en una esquina próxima. Sin pruebas concretas, el caso se fue enfriando, hasta quedar relegado a una carpeta polvorienta en un archivo municipal. Pero para Lucía Serrano, su hermana menor, la ausencia de respuestas no significaba el final. Lucía convirtió su vida en una búsqueda incansable. Visitó hospitales, morgues y prisiones. Habló con indigentes, sacerdotes y expolicías. Cada nuevo día era una oportunidad para encontrarlo. Cada silencio de las autoridades, un recordatorio de que estaba sola contra el olvido. Lo que nunca imaginó es que 18 años después, una simple llave alteraría por completo el rumbo de la historia. En septiembre de 2013, el viejo mercado municipal de Tepic estaba en obras. Las losetas agrietadas eran levantadas una por una, revelando capas de tierra compactada y objetos olvidados por décadas. Raúl Castañeda, un taxista que esperaba clientes en la zona, se fijó en una pieza de cerámica suelta junto a un muro lateral. Al apartarla, descubrió un hueco del tamaño de una mano. En su interior había un pequeño paquete envuelto en tela encerada, amarillenta por el tiempo, con letras firmes y cuidadosas. J. Serrano. Dentro, una llave oxidada descansaba junto a un trozo de papel deteriorado, en el que apenas se distinguían las iniciales E.M. Raúl entregó el hallazgo a la policía, pero la noticia corrió más rápido que cualquier trámite oficial. Esa misma tarde, Lucía llegó a la comandancia, reconociendo de inmediato la caligrafía de su hermano. El hallazgo reabrió viejas heridas y viejas carpetas de investigación. Entre papeles amarillentos y declaraciones olvidadas, surgió un nombre que nunca había sido interrogado en 1995. Un funcionario municipal vinculado a presuntas redes de extorsión a vendedores ambulantes. Se decía que exigía pagos semanales a cambio de protección y que quienes no cumplían desaparecían o veían destruidos sus puestos. La llave, sin embargo, planteaba un misterio paralelo. No había cerraduras antiguas registradas en el edificio del mercado ni en locales cercanos. Para Lucía, no era un objeto cualquiera. Estaba convencida de que su hermano la había escondido como una pista, un mensaje que sobrevivió 18 años bajo el suelo de Tepic. Lo que nadie sabía era que esa llave abriría más que una puerta. Lucía decidió visitar a los antiguos empleados del ayuntamiento que aún vivían en Tepic. Entre ellos estaba Julián Mercado, un hombre de 80 años que en los 90 había trabajado como guardia nocturno en las instalaciones municipales. Julián, al ver la llave, se quedó en silencio por varios segundos antes de decir que recordaba haber visto una igual colgando de la cintura de un hombre llamado Esteban Murillo, jefe de logística de la municipalidad en esa época. Murillo tenía fama de severo y discreto, pero corrían rumores de que usaba su puesto para mover mercancías fuera de inventario. Julián no sabía exactamente qué guardaba en aquel almacén, pero sí recordaba que a finales de agosto de 1995, Murillo había recibido una visita inesperada, un vendedor ambulante que parecía alterado y que, tras una breve discusión, fue escoltado hacia adentro y nunca más salió por la puerta principal.
Ese recuerdo coincidía con la fecha aproximada en que Jorge desapareció. Lucía sintió un escalofrío. Era como si las piezas empezaran a encajar, pero en un rompecabezas cuyas partes centrales seguían ocultas. Intentó localizar a Esteban Murillo, pero descubrió que había muerto en 2008 en circunstancias poco claras. Un accidente de tráfico en la carretera a Mazatlán, que según algunos no fue tal. Entre sus pertenencias no se registró ninguna llave, pero sí documentos que, misteriosamente, desaparecieron del expediente forense. La mención de Murillo en los archivos policiales era escueta y superficial, como si su nombre hubiera sido borrado deliberadamente de la historia oficial. Para Lucía, aquello no solo confirmaba sus sospechas, sino que le advertía de que estaba entrando en un terreno donde las preguntas podían costar caro. A medida que el caso ganaba espacio en los noticieros locales, comenzaron a aparecer testigos que, durante años, habían preferido callar. Uno de ellos fue Manuel Soria, un ex comerciante del mercado que en 1995 ocupaba un puesto cercano a la entrada lateral. Manuel declaró que la tarde de la desaparición vio a Jorge conversando con Murillo y que la tensión era evidente. No era una plática amistosa, recordó. Pocos minutos después, Jorge lo saludó apresuradamente y tomó la dirección del almacén clausurado. Manuel no volvió a verlo, pero juró que, más tarde, escuchó un ruido metálico fuerte, como si una gran puerta hubiera sido cerrada con violencia. El detalle coincidía con la naturaleza de la llave, reforzando la teoría de que Jorge había sido llevado allí contra su voluntad. Lucía compartió la nueva información con el comandante a cargo del caso, pero la respuesta fue tibia. Argumentaron que, sin pruebas físicas del contenido del almacén, todo se reducía a recuerdos vagos. Frustrada, Lucía decidió actuar por su cuenta. Se infiltró en el estacionamiento que hoy ocupa el lugar, buscando rastros de los viejos cimientos. Tras caminar entre autos y columnas de concreto, encontró un sector donde el pavimento tenía una textura distinta, más rugosa y agrietada. En el centro, una pequeña placa metálica, corroída por el óxido, parecía cubrir algo. La empujó con el pie y sintió que cedía levemente. Era la primera evidencia física de que bajo ese terreno aún podría existir una parte del antiguo almacén. Esa noche, incapaz de dormir, Lucía revisó viejas fotografías familiares en busca de cualquier pista que hubiera pasado por alto. Entre ellas, encontró una imagen de 1994. Jorge posaba junto a su carrito de jugos y detrás se distinguía la fachada del almacén municipal. En la esquina inferior de la imagen, un detalle la dejó inmóvil. Un pequeño candado robusto, idéntico al que podía abrir la llave encontrada. Esa coincidencia no solo reforzaba la conexión, sino que le daba un marco temporal claro. El candado existía al menos un año antes de la desaparición. Al girar la foto, descubrió algo más inquietante. En el reverso, Jorge había escrito con su letra firme: Almacén 3, peligro. No había más contexto, pero la advertencia parecía inequívoca. Con esta nueva evidencia, Lucía regresó al estacionamiento al amanecer, armada con una linterna y un viejo destornillador. La ciudad aún despertaba y el lugar estaba casi vacío. Se dirigió a la placa metálica que había detectado el día anterior. Se arrodilló y comenzó a forzarla. El metal cedió con un chirrido sordo, revelando una abertura de apenas unos centímetros. Un olor rancio y penetrante escapó del hueco, mezclando humedad y algo más difícil de identificar. Iluminó el interior y distinguió una escalera metálica que descendía a la oscuridad. Era evidente que bajo sus pies seguía existiendo una estructura olvidada y que el acceso no había sido sellado por completo. Lucía sabía que bajar sola sería una imprudencia, pero el miedo a que alguien descubriera y sellara de nuevo la entrada pudo más que la cautela. Descendió lentamente por la escalera, cuyos peldaños metálicos estaban cubiertos de óxido y polvo acumulado por años. El aire era pesado y denso, y la luz de su linterna revelaba paredes de ladrillo húmedo cubiertas de manchas oscuras. El lugar olía a encierro, como si el tiempo hubiera quedado detenido allí. Tras unos metros, llegó a un pasillo angosto que se bifurcaba en dos direcciones. En el suelo, huellas de botas recientes interrumpían la capa uniforme de polvo.
Aquello significaba que alguien había estado allí no hacía mucho y quizá con un propósito similar al suyo. Avanzó por el pasillo de la derecha, donde las paredes estaban cubiertas con viejas estanterías de madera repletas de cajas. La mayoría estaban podridas o rotas, pero algunas seguían cerradas con candados idénticos al de la fotografía. Sacó la llave de su bolsillo y la probó en uno de ellos. Encajó perfectamente. Con un giro, el mecanismo cedió, revelando el contenido. Dentro había pilas de carpetas etiquetadas con nombres y fechas, muchas correspondientes a vendedores ambulantes. Entre ellas, un legajo con el nombre completo de Jorge Emilio Serrano. Lucía lo tomó con manos temblorosas. No alcanzó a hojear más de 2 páginas antes de escuchar un ruido metálico a sus espaldas, seguido de pasos lentos que resonaban en el pasillo. No estaba sola. Lucía apagó la linterna de inmediato, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. El eco amplificaba cada sonido, haciendo difícil calcular la distancia. Una voz grave y pausada rompió el silencio. «No deberías estar aquí». El corazón le golpeaba el pecho, pero no respondió. Un haz de luz, proveniente de otra linterna, barrió el pasillo y rozó el lugar donde se escondía. La figura de un hombre alto, vestido con ropa de trabajo oscura y un gorro que le cubría parcialmente el rostro, apareció al final del corredor. En sus manos sostenía una llave similar a la de Lucía, lo que indicaba que también tenía acceso legítimo a aquel lugar, o al menos la autorización de alguien que lo controlaba. Sin previo aviso, el hombre avanzó hacia ella con paso firme. Lucía, sin pensarlo, tomó las carpetas que había encontrado y retrocedió por el pasillo opuesto. El laberinto subterráneo la obligaba a girar constantemente y el sonido de las pisadas detrás de ella se mantenía implacable. Finalmente, vio una puerta de metal parcialmente abierta y se deslizó dentro cerrándola tras de sí. Dentro, la oscuridad era total, pero el olor era inconfundible. Humedad mezclada con un leve aroma a combustible. Encendió la linterna de nuevo y lo que vio la dejó helada. La habitación estaba llena de bidones metálicos y cajas marcadas con sellos oficiales, algunas con fechas que coincidían con el año de la desaparición de Jorge. Lucía revisó las etiquetas de los bidones y notó que muchas estaban deterioradas, pero aún podían leerse inscripciones como inflamable y uso restringido. Algunas cajas tenían el logotipo del municipio, mientras que otras presentaban marcas borradas, como si hubieran sido reutilizadas para ocultar su origen. Entre el polvo, halló un cajón de madera cerrado con otro candado oxidado. La llave volvió a encajar a la perfección. Al abrirlo, encontró una serie de fotografías en blanco y negro, imágenes de personas, todas tomadas en el mismo punto, frente a la fachada del almacén. Algunas caras estaban tachadas con tinta roja, otras, entre ellas la de Jorge, permanecían intactas. En el reverso de su foto, alguien había escrito una fecha: 17 de julio de 1995, el día de su desaparición. Antes de poder procesar lo que tenía en las manos, escuchó cómo la puerta metálica se sacudía desde afuera. El hombre de la linterna estaba intentando entrar. Lucía apagó la suya, guardó las fotos y se escondió detrás de un conjunto de bidones. La puerta se abrió de golpe y el haz de luz recorrió la habitación. «Te dije que no debías estar aquí», repitió la voz, ahora más cerca. Un crujido bajo sus pies la delató. El hombre giró hacia ella y, sin previo aviso, lanzó un golpe que apenas alcanzó a esquivar. Lucía corrió hacia una salida lateral que había visto momentos antes, sin saber a dónde conducía, pero consciente de que quedarse significaba exponerse a un peligro que apenas empezaba a comprender. La salida lateral la llevó a un pasillo aún más estrecho, con paredes de ladrillo sin revestir y un techo tan bajo que debía agacharse para avanzar. El aire era más frío allí, y el eco de los pasos del hombre resonaba detrás, aunque parecía dudar en seguirla. Lucía tropezó con un montículo de escombros y al iluminarlo brevemente, descubrió que eran restos de muebles y cajas rotas, cubiertos por capas de polvo. Entre ellos, una maleta vieja con las iniciales EM grabadas en metal. El candado estaba roto, como si alguien lo hubiera forzado hacía tiempo. En su interior había ropa masculina, un par de llaves más pequeñas
y un sobre manila con documentos doblados. Reconoció uno de inmediato, un acta de decomiso fechada en 1995, firmada por Esteban Murillo. El hallazgo confirmaba que Murillo había usado aquel lugar hasta poco antes de que fuera clausurado y que posiblemente seguía siendo clave en la desaparición de Jorge. Sin embargo, no había tiempo para examinar los papeles. La voz del hombre volvió a escucharse, más lejana, pero aún alerta. Lucía decidió avanzar hasta que el pasillo desembocó en una puerta de madera podrida. La empujó con fuerza y se encontró en un espacio amplio y sombrío, donde el techo colapsado dejaba entrar un hilo de luz natural. En el centro, cubierto por lonas sucias, había algo que parecía una estructura metálica grande, quizá un contenedor o jaula. Sintió que estaba a punto de descubrir algo decisivo, pero también que cada segundo allí incrementaba el riesgo de no salir con vida. Lucía se acercó lentamente a la estructura metálica, retirando con cuidado las lonas endurecidas por el polvo y la humedad. Debajo apareció una jaula de hierro oxidado, lo suficientemente grande para contener a una persona. La puerta estaba asegurada con un candado idéntico a los anteriores. Usó la llave y el chirrido que produjo al abrirse resonó como un grito en la penumbra. Dentro había restos de mantas viejas, botellas de agua vacías y un cuaderno pequeño, cubierto de manchas y suciedad. Al abrirlo, vio que las páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas, algunas apenas legibles. Entre ellas, reconoció frases escritas con la letra de Jorge. No confíes en ellos. Murillo sabe y llave guián salida. Cada palabra era una prueba tangible de que su hermano había estado allí, vivo, al menos por un tiempo después de su desaparición. El impacto emocional casi la paraliza, pero el sonido de pasos apresurados la devolvió a la realidad. La luz de una linterna atravesó la abertura del techo, indicando que no estaba sola y que alguien más había encontrado la manera de entrar. Lucía guardó el cuaderno bajo su ropa y volvió a cubrir la jaula, intentando dejar todo como lo había hallado. Se movió hacia una puerta lateral de metal que parecía conducir a otra sección subterránea. La empujó con fuerza y tras un breve pasillo encontró una escalera que subía abruptamente. Subió los escalones sin mirar atrás, emergiendo en lo que parecía un viejo taller mecánico abandonado, con herramientas oxidadas y un olor persistente a grasa y combustible. Allí, al menos por el momento, estaba fuera del alcance inmediato de su perseguidor. El taller estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero había señales de actividad reciente. Huellas de botas marcaban el suelo y un par de latas de refresco vacías descansaban sobre un banco de trabajo. En una esquina, una vieja radio portátil emitía estática, como si hubiera sido encendida hacía poco. Lucía intentó orientarse. Por una ventana rota, distinguió la parte trasera del estacionamiento donde había comenzado todo. El taller, al parecer, estaba conectado a la red subterránea del antiguo almacén, lo que significaba que no era el único acceso. Si alguien más quería entrar o salir sin ser visto, aquel lugar era perfecto. Mientras evaluaba su siguiente paso, un ruido metálico en la planta baja la alertó. La puerta principal del taller acababa de abrirse. Lucía se escondió detrás de un estante lleno de cajas, conteniendo la respiración. La voz de un hombre desconocido se escuchó desde la entrada hablando por teléfono. Sí, la encontré, pero no estaba sola allí abajo. Su tono era tenso, casi molesto. Lucía comprendió que había más de una persona involucrada y que el hombre que la persiguió en el subterráneo no actuaba por cuenta propia. El desconocido comenzó a subir las escaleras, sus pasos lentos pero firmes. Lucía miró hacia una ventana lateral, rota y lo bastante baja como para saltar. Sin pensarlo, se lanzó al exterior, cayendo sobre un montón de cajas de cartón que amortiguaron el golpe. Corrió hacia la calle, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho y sabiendo que lo que llevaba consigo, el cuaderno, las fotos y los documentos, valía lo suficiente como para que quisieran silenciarla. Lucía no regresó a su casa. Temía que la estuvieran siguiendo, así que se dirigió a la vivienda de su amiga de confianza, Mariela, una periodista local que en el pasado había cubierto casos de corrupción municipal. Mariela la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación
al verla llegar sudorosa, con las manos temblorosas y una mochila cargada de papeles. Escuchó todo el relato sin interrumpirla, y cuando Lucía terminó, su expresión era grave. «Esto no es solo sobre tu hermano», dijo. «Si lo que tienes aquí es cierto, podría destapar un caso que mucha gente poderosa ha querido enterrar durante décadas». Juntas comenzaron a clasificar el material, las fotos, el cuaderno de Jorge y los documentos de decomisos. Todo apuntaba a una red que usaba instalaciones municipales para ocultar mercancías ilegales, posiblemente incluso personas. Mientras revisaban, Mariela encontró una carpeta que contenía recortes de periódicos antiguos. Eran notas breves sobre la desaparición de un comerciante local, publicadas en fechas cercanas a 1995. Entre ellas, una en particular llamó la atención. Mencionaba que semanas antes de la desaparición de Jorge, se había reportado un robo masivo de productos decomisados del almacén municipal. El valor estimado superaba los 2 millones de pesos de la época, pero el caso había sido archivado sin detenidos. Mariela tecleó en su computadora y descubrió que los nombres de varios testigos coincidían con los de personas mencionadas en los documentos hallados por Lucía. Era la primera conexión directa entre la desaparición de Jorge y un delito que oficialmente nunca había sido resuelto. Esa noche, Mariela insistió en guardar copias digitales de todo el material, por si algo les ocurría. Escanearon las fotos, el cuaderno y los documentos, almacenándolos en varios dispositivos y enviándolos a correos seguros. Cuando terminaron, Lucía notó que en una de las imágenes del lote aparecía un detalle que antes había pasado por alto. Detrás de Jorge, en la fachada del almacén, había un grafiti con las letras C12. Mariela recordó haber escuchado ese código en conversaciones policiales filtradas años atrás, donde se referían a una sección restringida del edificio que nunca figuró en los planos oficiales. Si C12 estaba vinculado a Jorge, quizá allí había ocurrido algo clave la tarde de su desaparición. A la mañana siguiente, Mariela recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada por un filtro, dijo: «Dejen de buscar. C12 ya no existe. Y ustedes tampoco, si siguen». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Mariela, lejos de asustarse, anotó cada palabra. Lucía sintió un nudo en el estómago. El mensaje confirmaba que estaban pisando un terreno peligroso, pero también que la pista del C12 era real. Decidieron localizar a alguien que hubiera trabajado en esa sección. Tras varias llamadas dieron con un nombre: Ricardo Larios, exoperario del almacén, que había dejado Tepic en 1996 bajo circunstancias misteriosas. Localizarlo sería el siguiente paso, aunque ambas sabían que acercarse a él podía ser tan arriesgado como adentrarse de nuevo en los túneles. Localizar a Ricardo Larios no fue sencillo. Tras varios intentos, Mariela consiguió el contacto de un primo suyo que vivía en Mazatlán. El hombre aceptó, con evidente cautela, darles una dirección donde podría encontrarse Ricardo, advirtiendo que no le gustan las visitas y que hablaba poco del tiempo que pasó en Tepic. Lucía y Mariela viajaron esa misma tarde, evitando rutas directas y haciendo paradas estratégicas para asegurarse de que no las seguían. Llegaron a una modesta casa de paredes descascaradas en las afueras de la ciudad, donde un hombre delgado, de barba gris y mirada cansada, abrió la puerta apenas unos centímetros. Cuando Lucía mencionó el nombre de Jorge Serrano, Ricardo intentó cerrar de inmediato, pero la mención de C12 lo detuvo en seco. Tras un silencio prolongado, accedió a dejarlas entrar. El interior olía a humedad y madera vieja. Sobre una mesa había botellas vacías y un cenicero rebosante. Ricardo encendió un cigarrillo y con voz baja comenzó a hablar. Dijo que C12 era una sala blindada dentro del almacén municipal, utilizada oficialmente para guardar bienes de alto valor, pero en la práctica servía para ocultar mercancías ilegales, armas, cajas con efectivo y en ocasiones personas retenidas para negociaciones. Afirmó que en julio de 1995, Jorge había sido llevado allí después de un enfrentamiento con Murillo por negarse a pagar una cuota de extorsión. Lo último que supo fue que alguien de alto rango ordenó trasladarlo a otro lugar y que esa orden se cumplió en menos de 24 horas.
Ricardo, visiblemente nervioso, confesó que no había contado esa historia antes por miedo a las represalias. Aseguró que quienes controlaban C12 no eran solo funcionarios locales, sino parte de una red que incluía policías, empresarios y figuras políticas estatales. Según él, Jorge no fue el único en desaparecer. Al menos 4 vendedores más habían corrido la misma suerte en un lapso de 2 años, todos por conflictos relacionados con pagos de extorsión. Lucía sintió una mezcla de rabia y vértigo. Cada palabra confirmaba que la desaparición de su hermano no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático que permaneció impune gracias a un pacto de silencio cuidadosamente mantenido. Mariela grabó la conversación con el permiso de Ricardo, quien, antes de despedirlas, les advirtió que el almacén puede haber cambiado, pero la gente que lo manejaba sigue ahí y cuida sus secretos con la misma brutalidad de antes. También les entregó un mapa rudimentario del complejo subterráneo, tal como existía en 1995, señalando la ubicación aproximada de C12 y un acceso secundario que, según él, aún podría estar abierto. Esa noche, de regreso en Tepic, Lucía miró el mapa una y otra vez, sabiendo que esa información podría ser la clave para encontrar respuestas definitivas o para desaparecer como Jorge. El plan se delineó en pocas horas. Lucía y Mariela decidirían entrar por el acceso secundario que Ricardo había señalado, un túnel que comenzaba en una bodega abandonada a 3 cuadras del mercado. La noche elegida, la ciudad estaba casi desierta. Una llovizna persistente mantenía a la gente en sus casas y eso jugaba a su favor. Equipadas con linternas, guantes y una cámara para documentar todo, empujaron la puerta de la bodega, que se dio con un chirrido largo. Adentro, el olor a madera húmeda y aceite viejo se mezclaba con el eco de sus pasos. Tras mover unas cajas apiladas contra la pared, encontraron la trampilla oxidada que daba acceso al túnel. Descendieron por una escalera estrecha, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y frío a cada peldaño. El pasadizo estaba reforzado con arcos de ladrillo, y el sonido de las gotas filtrándose desde la superficie marcaba un ritmo constante. Avanzaron siguiendo el mapa de Ricardo, que coincidía sorprendentemente con lo que veían. Bifurcaciones, puertas selladas y marcas en las paredes que parecían códigos pintados a mano. Finalmente, llegaron a una puerta metálica con un número pintado en rojo: C12. Lucía sintió que el corazón le golpeaba en los oídos. Usó la llave que había guardado todos esos días y, tras un momento de resistencia, el candado cedió con un clic seco. Lo que encontrarían adentro, lo sabían, podría cambiarlo todo. El interior de C12 estaba sorprendentemente intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Las paredes estaban recubiertas con planchas metálicas, y el suelo, aunque cubierto de polvo, mostraba marcas recientes de arrastre. En el centro, una mesa larga sostenía varias cajas etiquetadas con fechas y números, algunas correspondientes a julio de 1995. Lucía abrió la primera y encontró documentos con sellos oficiales, pero al hojearlos se dio cuenta de que eran falsificados. Actas de decomiso inventadas, facturas manipuladas y listas de bienes que nunca pasaron por control legal. En una esquina de la sala, Mariela descubrió un viejo archivador metálico con 3 cajones. El tercero estaba bloqueado, pero al aplicar la llave, volvió a escucharse ese sonido liberador del mecanismo cediendo. Dentro, había un sobre grueso con fotografías a color. En ellas aparecía Jorge, sentado en una silla metálica, con las manos atadas y el rostro golpeado. Las imágenes parecían tomadas dentro del mismo C12, y en el fondo se distinguían las mismas paredes de acero. Algunas fotos llevaban anotaciones en el reverso, fechas, iniciales y lo que parecían montos en pesos. Lucía sintió un mareo al comprender que su hermano había sido retenido allí como parte de algún tipo de transacción. No sabía si esas anotaciones representaban rescates exigidos o valores de mercancía, pero el mensaje era claro. Jorge no había desaparecido por azar, sino como pieza de un engranaje perfectamente calculado. En una de las paredes del C12 había un panel metálico flojo. Mariela, impulsada por la curiosidad, lo retiró y detrás encontró un compartimento oculto. Allí, envueltos en bolsas de lona,
Había varios objetos personales, relojes, anillos, fotografías familiares y una cadena de plata con un pequeño medallón que Lucía reconoció al instante. Era de Jorge, un regalo de su madre que él llevaba siempre consigo. El hallazgo le arrancó un sollozo contenido. Era la primera vez en 18 años que sostenía algo suyo. También había otros objetos etiquetados con iniciales, probablemente pertenecientes a otras víctimas. La magnitud del hallazgo dejó claro que C12 era más que una sala de almacenamiento, era un archivo de vidas interrumpidas. Antes de que pudieran seguir revisando, un ruido metálico resonó en el pasillo exterior. Alguien había cerrado la puerta de acceso desde fuera. Lucía y Mariela se miraron, comprendiendo que estaban atrapadas. La luz de sus linternas oscilaba nerviosa mientras buscaban una salida alternativa. Mariela recordó que el mapa de Ricardo señalaba un pasadizo de mantenimiento que conectaba C12 con otra sección del almacén. Corrieron hacia la pared opuesta y encontraron una trampilla oxidada. Con esfuerzo lograron abrirla, revelando un estrecho túnel que se perdía en la oscuridad. Sabían que quienquiera que las hubiera encerrado no tardaría en regresar y que su única esperanza era adentrarse en ese pasadizo desconocido. El túnel era sofocante y estrecho, obligándolas a avanzar agachadas. El aire estaba cargado de polvo y el silencio era tan profundo que podían escuchar sus propias respiraciones aceleradas. Tras varios metros, comenzaron a escuchar un sonido distante, el murmullo de agua fluyendo. Avanzaron hacia él hasta llegar a una reja metálica que daba a un canal de desagüe subterráneo. La humedad era intensa y el olor penetrante. Mariela usó una barra metálica encontrada en el túnel para forzar la reja. Con un chirrido largo y oxidado, se dio lo suficiente para que ambas pudieran pasar. El canal conducía hacia una abertura que dejaba entrar la luz tenue de la calle. Era su salida. Cuando emergieron, se encontraron en un callejón trasero, a pocas cuadras del mercado. La lluvia fina seguía cayendo, borrando sus huellas. Sin perder tiempo, se dirigieron al coche de Mariela, donde guardaron el material encontrado. Lucía miró hacia atrás una vez más, consciente de que aquel lugar seguiría ocultando secretos incluso después de lo que habían descubierto. Pero ahora tenían pruebas, nombres y fechas. Sabía que exponer todo aquello implicaba un riesgo enorme, pero también que era la única forma de honrar la memoria de Jorge y de las otras personas que habían desaparecido sin justicia. Esa misma noche, Mariela comenzó a preparar un reportaje con todo el material recolectado. Escaneó las fotografías, digitalizó los documentos y organizó una línea de tiempo precisa que vinculaba las desapariciones con las operaciones ilegales en el almacén municipal. Lucía, mientras tanto, escribió un testimonio detallado de lo que habían visto y encontrado, consciente de que su voz sería esencial para dar credibilidad al caso. Sabían que publicar la información podría provocar represalias inmediatas, pero también que ocultarla significaría perpetuar el silencio que había permitido esas desapariciones durante décadas. Antes del amanecer, enviaron copias del material a contactos de confianza fuera de Nayarit, como medida de protección. La reacción no tardó. A las pocas horas, Mariela recibió un mensaje de un número desconocido. Ya sabemos quiénes son y dónde están. Lejos de disuadirlas, la amenaza reforzó su determinación. Lucía pensó en Jorge, en su sonrisa cansada y en las tardes de calor vendiendo jugos en las calles de Tepic. La imagen la impulsó a seguir adelante, sin importar el peligro. Era momento de enfrentar a quienes habían construido ese entramado de corrupción y violencia, aunque el costo fuera alto. La historia de Jorge no quedaría reducida a una carpeta olvidada en un archivo polvoriento. Días después, el reportaje salió a la luz en varios medios nacionales e internacionales, provocando un terremoto político en Nayarit. Se anunciaron investigaciones formales y la reapertura de casos antiguos, aunque Lucía sabía que parte de esas promesas podrían ser solo para calmar la opinión pública. Lo importante era que los nombres, las fechas y las pruebas ya no podían ser borrados. Algunas familias de desaparecidos se pusieron en contacto con ella, reconociendo objetos encontrados en C12 como pertenencias de sus seres queridos. La magnitud del crimen empezaba a visibilizarse
y el silencio cómplice que había cubierto todo durante años comenzaba a resquebrajarse. En una tarde nublada, Lucía caminó hasta el callejón donde había aparecido el carrito de Jorge en 1995. El lugar estaba distinto, pero para ella seguía cargado de la misma ausencia. Sacó el medallón de plata y lo sostuvo en la mano sintiendo su peso y su frío. No sabía si algún día conocería todos los detalles de lo que le ocurrió a su hermano, pero había cumplido la promesa de no dejar que su nombre se perdiera. Mientras la lluvia empezaba a caer, cerró los ojos y susurró: «Ya no estás solo, Jorge». Y por primera vez en casi 2 décadas, sintió que, aunque la justicia fuera incompleta, la verdad había encontrado una rendija para salir a la luz.